Buenos días, bendiciones nuevamente en Amanecer con Dios. Hoy seguimos con el tesoro maravilloso de la palabra a través del Sermón del Monte y cómo Dios viene a formar nuestro carácter de una manera tan pero tan especial. Hoy llegamos al versículo 24 del capítulo 6 y dice la palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Has escuchado alguna vez esta frase de que no puedes servir a dos señores? Lo más seguro es que sí. ¿Sabes qué significa? Es probable que tengas idea. Hoy quiero justamente darle claridad a ello. Porque, ¿qué quiso enseñar Jesús con ella? Hablando del carácter, hablando de aquello que nosotros necesitábamos entender. Entonces necesitamos también saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Jesús dijo en esta frase tan singular en su famoso sermón del monte. Estamos estudiando este sermón y en el contexto había hablado de no caer, o más bien de no hacer tesoros en esta tierra, sino en ¿dónde? En los cielos. Los tesoros terrenales son temporales y se pueden perder, se pueden desgastar con mucha facilidad. También habló acerca de forma de ver las posesiones materiales. Cuando dijo, lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestra visión es mezquina, es materialista, no podemos hacer tesoros en los cielos. Ahora va un paso más adelante y enfatiza justamente que esto tiene que ver con la voluntad. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al Señor o a las riquezas? Entonces, primero veamos qué podemos entender por la palabra riquezas. Y mire que aquí utiliza riquezas y utiliza tesoros. Deberían entenderse como todo lo que tiene valor. ¿En dónde? En nuestra vida. ¿A qué le das valor tú? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Entonces nosotros necesitamos saber si a nosotros nos interesa más la popularidad, el renombre, el poder, y eso se convierte en nuestra riqueza. La frase habla del servicio, porque digamos que este siervo al que hace referencia la palabra, en ese tiempo hacía referencia al esclavo. Y esclavo se refiere a que tiene un dueño, y ese dueño no lo podemos entender como hoy decir un patrón. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, en este tiempo, si uno tiene un empleo y tiene tiempo libre, puede conseguir otro empleo y poder tener mucho más remuneración. Pero en ese tiempo el esclavo se debía solamente a un amo y a un señor. El apóstol Pablo utiliza esa misma palabra cuando se refiere al servicio a Dios. Allí en Romanos 12:1 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y dice, sirviendo al Señor. Ahí habla de un Señor, pero aquí la frase habla de señores, y estos señores son amos, son dueños de los esclavos, y los esclavos eran comprados, así que solamente tenían un solo dueño. Es cierto que el mundo antiguo conocía esclavos con una propiedad compartida, porque así lo dice la historia. Pero aquí en este caso no se habla de una propiedad absolutamente compartida, sino de una propiedad única. Entonces digamos que aquí lo que la palabra habla es sobre lealtad. Habla de que la persona se debe a uno solo. Hay enemigos del creyente: la carne, el mundo, las riquezas, Satanás, que trae todo esto, pero Dios nos pide que le sirvamos solamente a Él y no al diablo. No hay una propiedad compartida. Entonces nosotros tenemos que ser leales a nuestro dueño, y nuestro dueño es Dios. En Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque justamente aquí lo que se quiere es no tener una propiedad compartida. Así que la frase también puede terminar hablando sobre idolatría. La riqueza en el original
significa que eres dueño del dios Mamón. Y están presentadas aquí justamente como un ídolo. Y un ídolo te roba justamente de tu dueño porque te cautiva. Tú tienes que estar con el que ha dado tu vida por ti, en este caso Jesucristo, pero ese espíritu de Mamón viene a ti y te distrae, te desenfoca, te quita del lugar donde deberías estar. Mamón, justamente la palabra que proviene del arameo y que es usada en el tiempo de Jesús como una palabra primitiva. Entonces tú tienes que tener en cuenta esto. O eres del Señor Dios, tu Dios, o eres del Señor Mamón, del espíritu de Mamón. Y tú tienes que aclarar eso en tu vida. Pero te tengo una buena noticia. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Mientras te mantengas enfocado en Dios, tu ojo bueno se mantenga en la palabra de Dios, que es tu lámpara, tú vas a ser bendecido por Él. Pero si tu ojo se desvía hacia las riquezas, hacia el espíritu de Mamón, hacia el Dios Mamón, pues te pierdes en la oscuridad. Te pierdes allí donde Dios no quiere que tú te pierdas. Así que hoy vuélvete a Dios. Enfócate nuevamente en lo que Dios quiere para ti y las cosas te saldrán bien. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos mañana. Seguimos con el Sermón del Monte, un tesoro que disfrutarás. Un abrazo.